Buenos días, estudiantes. El tema que trataremos hoy será el complemento predicativo y el complemento atributo. Pero antes de iniciar, debemos de recordar una de las clasificaciones del verbo, que es, pues, de acuerdo a su significado, los verbos copulativos y los verbos llamados predicativos. Los verbos copulativos son aquellos verbos que son ser, estar o parecer, o también cualquier otro verbo que cumpla estas funciones de los verbos copulativos. A estos verbos se les llama semicopulativos, que pueden ser cualquier otro verbo siempre que cumpla con la condición de los verbos copulativos. ¿Y cuál es esta condición de los verbos copulativos? Pues es la de unir. ¿Ya? Los verbos copulativos, como su nombre lo dice, sirven para unir o para enlazar palabras. Entonces, ¿a quién enlaza? Los verbos copulativos enlazan al sujeto con su atributo. Es por ello que el atributo es un elemento obligatorio cuando se utiliza un verbo copulativo. Este atributo expresa las cualidades del sujeto en el predicado. Tenemos, por ejemplo, Carlos es inteligente. Entonces, el atributo del sujeto Carlos es que es inteligente. Eh, por ello, entonces les decía, yo no puedo decir Carlos es. Si dijera Carlos es, entonces sería incompleto. Por ello es que es obligatorio el uso de un atributo para complementar al verbo copulativo. En el caso de los verbos predicativos, como su nombre lo dice, funcionan como predicados. Ellos expresan estado, acción, pasión y no necesitan obligatoriamente un atributo. Sí pueden tener complementos. Pueden tener complementos predicativos, pueden tener complementos directos, complementos indirectos, complementos circunstanciales, complementos preposicionales, complementos de régimen, en fin, pero no son de uso obligatorio como en el caso de los verbos copulativos. Ahora, los predicativos, o también llamados verbos no copulativos, pueden ser transitivos si admiten objeto directo o pueden ser intransitivos si no admiten objeto directo. Pueden ser reflexivos si la acción regresa al sujeto que la realiza, pueden ser recíprocos si la acción va y viene entre un sujeto y otro, o pueden ser pronominales cuando se utilizan pues los pronombres átonos. Entonces, estos son las clasificaciones de forma general del verbo según su significado, que pueden ser copulativos, ser, estar o parecer, y que utilizan obligatoriamente un atributo, o pueden ser predicativos que no necesitan obligatoriamente un complemento. Ahora veremos netamente el complemento predicativo. ¿En qué consiste? Es un sintagma adjetival o un sintagma nominal, o también a veces otras estructuras. Modifica a un verbo predicativo y a otro elemento de la oración que es el sujeto o el complemento directo. Y concierta con este último en género y número, o sea, quiere decir concuerda, o sea, tiene el mismo género y número que el sujeto o que el complemento directo. Esto es el complemento predicativo. Se puede sustituir también por el adverbio así o el demostrativo neutro eso. Gerardo duerme tranquilo, o sea, Gerardo duerme así. Han nombrado delegado a Juan, han nombrado eso a Juan. Características del complemento predicativo. Es idéntico al atributo, pero solo aparece en oraciones no copulativas. Idéntico al atributo, pero solo aparece en oraciones no copulativas, o sea, con verbos predicativos. O sea, sus verbos no son copulativos o son llamados predicativos. Durante unos meses Isabel ha sido delegada de su clase. Ha sido es el verbo predicativo y delegada sería, en este caso, el complemento predicativo. Si aquí yo colocara el verbo es, Isabel es delegada de su clase, entonces aquí sería un atributo. Otra característica del complemento predicativo es que a diferencia del atributo no es conmutable por lo. No se puede sustituir por lo el complemento predicativo. El atributo sí. Tiene la cara muy hinchada. Lo tienes la cara, no se puede, ¿no? También otra de las características que concuerda
con el sujeto, el predicativo del sujeto, o con el complemento directo, el predicativo del complemento directo. Con el sujeto. Ana respondió irritada al profesor. Irritada concuerda con Ana. Mi café lo quiero solo. Solo concuerda con mi café, que es el complemento directo. ¿Cómo reconocer el complemento predicativo? Debe responder a la pregunta ¿cómo?, similar al complemento circunstancial. Pero a diferencia del complemento circunstancial, el complemento circunstancial se refiere al verbo. En cambio, el complemento predicativo hace referencia al sujeto y al objeto directo o al complemento directo. Esa es la diferencia entre el complemento circunstancial de modo o el complemento predicativo. El circunstancial hace referencia al verbo, en qué circunstancias ocurre esa acción. En cambio, el complemento predicativo hace referencia al sujeto, cómo está el sujeto o cómo está el complemento directo. Entonces, debe responder a la pregunta cómo, debe concordar con el sujeto y debe aparecer en oraciones no copulativas. Es prescindible, quiere decir que no es obligatorio. El complemento predicativo no es un complemento obligatorio para que la oración sea gramatical. Truco. Al responder a la pregunta cómo, se puede confundir con el complemento circunstancial de modo o también con el atributo. ¿Cómo diferenciarlo? Primero, ¿concuerda con el sujeto o el complemento directo? Sí. Si sí concuerda, entonces puede ser un verbo copulativo. Si es un verbo copulativo, entonces es atributo. Y si no es verbo copulativo, entonces es un complemento predicativo. Ahora, si no concuerda con el sujeto o con el complemento directo, entonces no es ni atributo ni complemento predicativo, sino un complemento circunstancial de modo. Como por ejemplo, María llega rápidamente. Rápidamente es un complemento circunstancial. ¿Por qué? Porque rápidamente no es una cualidad de María, sino es una característica o una cualidad de llega. O sea, me está indicando cómo llega. Por lo tanto, está modificando al verbo, no está modificando al sujeto que es María. María llega rápidamente. Pero si yo digo María llega tranquila, tranquila se refiere a María. En este caso, sí sería complemento predicativo. Y para que sea atributo, sería con la utilización de un verbo copulativo. María es tranquila. Otro ejemplo. Antonio estaba cansado por el esfuerzo. ¿Concuerda con el sujeto? Sí. ¿Es un verbo copulativo? Sí. Por lo tanto, es atributo. Ellos escuchaban atentos sus palabras. ¿Concuerda con el complemento directo? Sí. ¿Es un verbo copulativo? No. Por lo tanto, es un complemento predicativo. ¿Quiénes escuchaban atentos? Ellos. El niño estudia con interés las lecciones. Con interés, ¿concuerda con el sujeto o con el complemento directo? No, no concuerda. Por lo tanto, ¿cómo estudia el niño? Con interés. Es un complemento circunstancial de modo. Ahora veremos el atributo. ¿Qué es el atributo? Es el complemento que nombra una cualidad o un estado del verbo en oraciones con predicado nominal. Recuerda, el predicado nominal es igual a verbo copulativo. Ser, estar o parecer, no de parecerse a, y el estar debe ser de estado. Ejemplos, yo estoy resfriada. Estoy es igual al verbo copulativo, resfriada sería igual al atributo. Entonces el atributo es obligatorio en el uso del verbo copulativo. ¿Qué funciona como atributo? Puede ser un sintagma adjetival, las niñas eran hermosas, puede ser un sintagma nominal, un atributo, ver esto es una pérdida de tiempo. Puede ser un sintagma preposicional, la mesa es de madera. O puede ser un sintagma adverbial, tus deberes están mal. ¿Cómo lo reconozco? Hay varias formas para reconocer un atributo. En la siguiente diapositiva verás 3 maneras muy sencillas para reconocer los atributos.
y nos será muy útil más adelante. El atributo siempre acompaña a los verbos copulativos. Ser, estar o parecer. Es la primera forma de reconocerlo. Por ejemplo, la niña será la ganadora. Siempre acompaña al verbo copulativo. Manera 2. A veces concuerda en género y número con el núcleo del sujeto. El atributo. La niña será la ganadora. Las niñas serán las ganadoras. Manera 3. Los atributos se pueden sustituir por pronombres personales átonos como lo, las, los y las. Por ejemplo, la niña lo será, yo lo estaré, tú lo pareces. Recuerda, tanto el complemento predicativo como el complemento circunstancial de modo responden a la pregunta ¿cómo? Pero solo uno de ellos, el complemento predicativo, concuerda en género y número con el sujeto o con el complemento directo de la oración. Por ello es que el complemento predicativo se refiere al sujeto o al complemento directo. En cambio, el complemento circunstancial de modo se refiere a la acción, o sea, al verbo en sí. Recuerda, un atributo puede construirse con un sintagma nominal, con un sintagma adjetival, con un sintagma preposicional y con un sintagma adverbial. Y también recuerda que el atributo acompaña siempre a verbos copulativos, mientras que el complemento predicativo solo aparecerá con verbos predicativos y no puede ser sustituido por el pronombre lo, como en el caso del atributo. Entonces esto sería todo lo concerniente al complemento predicativo y al complemento atributo. Y eso sería todo. Muchas gracias.